Hola, buenas tardes. Mi equipo y yo vamos a exponer lo que es la cultura popular mexicana. Mi equipo está integrado por Mon Monroy, Sharon Michelle y Villamar Castañas María Jacqueline, quien a continuación les va a exponer los diferentes conceptos y las manifestaciones artísticas con algunos ejemplos. Bueno, yo les voy a hablar de diferentes conceptos de la cultura popular mexicana, manifestaciones artísticas y algunos ejemplos. Bueno, la cultura popular es distintiva ya que es la identidad de una nación. Esto representa un sector de baja extracción que se refiere a los valores, creencias, costumbres, tradiciones, manifestaciones artísticas y literarias creadas por clases humildes, antiguamente llamadas plebes. También esto se relaciona con la conducta social constituida por prácticas de la vida cotidiana que se reflejan en la forma en la que las sociedades experimentan su relación con el mundo. Bueno, el término popular es todo aquello que proviene del pueblo, ya que esto se entiende que es la manifestación que está al alcance de la mayoría de la gente, eh, en, de la masa en general, relacionada con las clases bajas y marginales. Bueno, la cultura de masas no se refiere al folclore, sino que es la creación de una industria cultural a gran escala y a un amplio público. Esta cultura es producida por la cultura élite. Esta representa el poder económico con otras expresiones culturales relacionadas directamente con el modo de vida acomodada. Sus principales manifestaciones de la cultura élite son el ballet, la ópera y la música clásica, entre otros. Bueno, la cultura élite se produce en masa, es la creación nacional popular de productos aborígenes, gauchescos y criollos para la comercialización de modo económicamente con un producto que no se consume. La cultura de México, esta es rica ya que se mezclan diversos elementos desde el periodo de lo prehispánico, periodo colonial, hasta lo moderno. Bueno, la riqueza cultural se nutre de 52 pueblos, ya que hablan diferentes lenguas, la cual la principal es la náhuatl. Esta cuenta con el mayor número de hablantes concentradas en la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí, Estado de México, y etcétera. La riqueza natural del país es la pluralidad y los valores, ya que esto proporciona características muy propio de lo mexicano. La mayoría de los pueblos siguen sus usos y costumbres, los respetan, ya que proviene de sus antepasados y bueno, el 85% de la población mexicana vive en grandes ciudades como Monterrey y México. Eh, Algunos aspectos culturales más relevantes y antiguos son la pintura, representada en códices y construcciones durante la colonización. Bueno, en el siglo XX, los artistas más conocidos de crítica social son David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Diego Rivera y Frida Kahlo. Bueno, aquí también la arquitectura ha sido muy importante ya que en las civilizaciones mesoamericanas tuvieron un gran desarrollo como por ejemplo Teotihuacán y México Tenochtitlan. Bueno, los españoles introdujeron estilos como el barroco. Aquí se crearon edificios y catedrales que más tarde, bueno, llegaría el neoclasicismo. Las construcciones más representativas de la modernización es el Palacio de Bellas Artes. Y aquí también es importante la arquitectura, ya que aquí podemos citar a Luis Barragán, que, cuyo trabajo combinó lo religioso junto con las raíces nacionales. Bueno, esto es un poco de lo que fue los diferentes conceptos de la cultura popular mexicana y es todo. Hola, yo les voy a hablar acerca de las costumbres y tradiciones. Empezando por la batalla de 5 de mayo, la batalla de Puebla. Esta batalla dio lugar cuando el ejército francés llegó a las costas de Veracruz. Esto se debe a que Juárez tomó el poder en marzo de 1862, pero notó que el 70% de los recursos se iban en pagar la deuda.
Entonces el presidente suspendió el pago de la deuda externa a España, Inglaterra y Francia. Mediante el Tratado de la Soledad, España e Inglaterra retiraron sus tropas de manera pacífica, pero Francia continuó su ofensiva y perdió de manera inesperada. Los Reyes Magos es una tradición que se lleva a cabo los días 6 de enero con la tradicional partida de rosca. Es una tradición que actualmente también ha perdido gran valor, debido a que los niños ya han dejado de pedir los juguetes artesanales mexicanos, juguetes como muñecas de trapo, carritos de madera, que en esta época era muy tradicional. Ahorita ya piden más juguetes electrónicos, pero aún así se mantiene la tradición de darles obsequios a los menores en conmemoración a estos tres personajes, Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes les llamaron presentes al niño Jesús en su nacimiento. Calendaria se celebra el 2 de febrero. Se supone que los que partieron la rosca el 6 de enero y les tocó muñequito es quien debe pagar los tamales. Este día se celebra el 2 de febrero, aunque muchos ni siquiera sabemos por qué se lleva a cabo. Este día se celebra conmemorando la creencia católica de la presentación del niño Jesús en el Templo de Jerusalén. Este día incluso tiene raíces prehispánicas, se relacionan a la época precolombiana, pues muchos pueblos bendecían los granos de esta cosecha para asegurar una buena cosecha durante todo el año. Esta también es una fiesta religiosa. Se ofrece una misa en la que los fieles presentan las imágenes del Niño Dios y se bendicen las velas y veladoras que usarán a lo largo del año. Y la fiesta tradicional es donde se reúnen las familias para hacer los tamales. Ahora vamos a hablar de una de las tradiciones favoritas, la Guelaguetza. Esta vez para presenciar la fiesta étnica y folclórica más importante de todo el continente, la Guelaguetza. Esta se lleva a cabo cuando las 8 regiones del estado de Oaxaca se unen para darnos una muestra de su esencia cultural, con bailes tradicionales, artesanías, vestimentas únicas, música y gastronomía. Se lleva cada año durante el mes de julio. De hecho, son llamados los lunes de cerro, que son los 2 primeros lunes después del 16 de julio. En México, cada pueblo, cada región tiene sus propias costumbres, pero si hay algo que sin duda todos compartimos es la celebración del Día de Muertos. Este día tiene sus raíces prehispánicas y se lleva a cabo el día 1 de noviembre y el día 2 de noviembre. Este día también se lleva a cabo la tradicional ofrenda hacia los muertos y tiene muchos elementos. Cada elemento tiene un significado. Por ejemplo, el papel picado de colores representa la unión entre la vida y la muerte. Las calaveritas de azúcar o de chocolate representan a los difuntos de la familia. Se colocan veladoras y caminos de flores que son los que van a guiar las almas al altar. El pan de muerto, que ese representa la generosidad del anfitrión y también es el regalo de la tierra misma. También es muy común en esta época colocar la flor de cempasúchil, que representa los rayos de luz del sol. Sin duda, una de las tradiciones mexicanas que más llama la atención son las piñatas. Las piñatas tradicionales mexicanas se fabrican a partir de ollas de barro y cartón. Alrededor se colocan 7 picos para darle forma de una estrella, pero en realidad cada pico simboliza un pecado capital: pereza, envidia, gula, ira, lujuria, avaricia y la soberbia. Para finalizar, una de las tradiciones más bonitas con las que cuenta México, los mariachis. Los mariachis son los músicos folclóricos más reconocidos de México. Gracias a su trabajo y dedicación, se logra conservar un estilo de música que se copia en diferentes partes del mundo, pero en ningún sitio con tan buenos resultados.
Sin lugar a alguna, los mariachis son una pieza fundamental dentro de la cultura mexicana. Y bueno, a continuación yo les voy a platicar un poco sobre las características de este periodo y su filosofía. Empezaré hablándoles con la filosofía. La filosofía se basa y se subdivide en relación con la historia que tuvo México, como lo es el pensamiento precolombino, que era algo exótico, el pensamiento colonial, que era de la economía, el gobierno cómo los explotaba, del siglo XX, que aquí ya nos vamos más sobre el liberalismo y el romanticismo. Después la Revolución Mexicana y el periodo profesionalismo, que es cuando la filosofía llegó como base de estudio disciplinario a las universidades. En este ámbito destacan unos filósofos que es Leopoldo Sea, Luis Villoro Toranzo, Octavio Paz, José Vasconcelos, Emiliano Uranga y Samuel Ramos. La televisión. La televisión causó gran impacto en la sociedad, ya que ésta representaba todas las manifestaciones culturales que se presentaban en ese entonces, como lo es el cine, el teatro y los deportes, el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos. Como todos sabemos, no todos tenían la economía para acceder a una de estas, así que era televisión cerrada. En este mercado de la televisión influyen dos televisoras, lo que es TV Azteca y Televisa. Televisa fue fundadora de la televisión en México, mientras que TV Azteca fue beneficiaria de la privatización de la empresa paraestatal de la televisión nacional. Otro aspecto de las características en las que me voy a basar es en la danza, ya que me interesó mucho de un tema que ya hemos visto, es la danza del venado, que es realizada por los yaquis y los mayas de Sonora y Sinaloa. Esta es una dramatización que representa la caza del venado en los pueblos de estos estados de Sinaloa y Sonora. También los españoles y los criollos realizaban fiestas para los carnavales. En estas se les prohibía la entrada a los mestizos y a los indígenas. Durante estas fiestas, los ricos utilizaban prendas extravagantes, prendas de riqueza. Utilizaban ropas con muchos adornos y telas que representaban sus riquezas. La música la utilizaban como complemento para las danzas, para sus alabanzas. Se podía hacer con cualquier objeto que generara un sonido o con instrumentos artesanales que ellos mismos fabricaban, y esto complementaba las danzas, las alabanzas con sus movimientos corporales. Otra característica de este periodo es la fotografía. Antes era con la técnica de daguerrotipo, que es esta. Después, en el año 1851, fue cuando salió el papel fotografía. También en este ámbito de la fotografía destacó mucho en el siglo XX Jesús Hermenegildo, que fue fotógrafo de estudio, camarógrafo de cine, documental y ficción. También otro fotógrafo que destacó mucho fue Agustín Víctor Casasola, que fue fotógrafo de clase gobernante. Este fotógrafo, también está el fotógrafo Nacho López, que fue el que trasladó sus fotografías y guiones de historia. La cortesía también caracteriza mucho este periodo, ya que los modales eran muy importantes en este periodo. Si alguien era invitado por una familia a su hogar, era tradicional que cuando llegara el invitado entregara unas flores. El anfitrión también hacía de su parte, ya que era su deber hacer que el invitado se sintiera involucrado y cómodo en este lugar. También hablar en voz alta era de mal gusto, era como una falta de respeto, y debían cuidar mucho de que no ofendieran a las demás personas con sus comentarios. La religión. La mayoría en este periodo eran guadalupanos. Alrededor del 82% se identifican como católicos. Muchos han ido incorporando elementos prehispánicos mayas como parte de su fe. También el arte popular mexicano se caracteriza mucho por lo que es la cerámica de arcilla, prendas bordadas, como es en Veracruz,
chales de lana, cestas coloridas y tejidas y alfombras. En idiomas, la mayoría, el 92.7% habla el español, mientras que el 6% hablan indígenas y náhuatl, mejor conocidos como dialectos. Bueno, la siesta. La siesta es una de esas diversas costumbres que ya está muy olvidada. Esta costumbre popular, la siesta, tiendas permanecían cerradas durante 1 o 2 horas en las tardes, y esto le permitía a los dueños y a los empleados que tomaran un descanso. En algunas aldeas y zonas rurales, la siesta sigue siendo una de esas antiguas costumbres que aún prevalece. La zona y las aldeas en las que estabas dependía mucho la hora de la siesta, podía ser a mediodía o de 4 a 6 de la tarde aproximadamente. Y llegando a nuestras conclusiones, llegamos a que México es un país cubierto al 100% de cultura popular. Se encuentra en todos lados y viene de nuestros ancestros. Es uno de los países que es mejor reconocido por el lado cultural, tiene la mayor cantidad de museos y creencias en el mundo. También tiene la mayor demanda turística por su amplia gama de cultura, tradiciones y costumbres. Y bueno, eso es todo por nuestra parte.